Francia se roba los clientes de Alemania. Los británicos, ahora con Estados Unidos, se roban el acuerdo de venta de estos submarinos y le cambian el nombre, apartan a Naval Group, que era un acuerdo de 2016, que ya llevaban la friolera de dinero gastado de los contribuyentes australianos, porque estamos hablando que estaba presupuestado 50.000 millones en un primer momento, pero es que esos 50.000 millones luego se dijo que había una salida de presupuesto de otros 50.000 millones más, y luego la ruptura de contrato significará 400 millones más no sé cuántos millones más de lo ya gastado. Es decir, y todo para prototipos de submarinos que cuando los quieran entregar en el 2030 estarán desfasados. Son todo business, negocios, como bien decía mi contertulio compañero, hacer negocios de la corruptela, de la corrupción para llevarse comisiones de las industrias armamentísticas, los políticos de turno, en este caso en la Casa Blanca. Por lo tanto, esto para la seguridad de los pueblos, para el australiano para nada, porque ya va a tener enfrente a los neozelandeses, que ya han puesto el grito en el cielo, ya va a tener las demandas de Francia, indirectamente de la empresa francesa Naval Group, y todo vendiéndolo como para contrarrestar el mundo de la libertad contra el mundo de China. ¿Qué es lo que tiene China? Nos guste más, nos guste menos o no nos guste nada. Lo que tiene China, lo que tiene Rusia, son que han sabido conservar valores tradicionales y una escala de valores independientemente de los dos distintos sistemas económicos que tiene Rusia y que tiene China. Ambos tienen un concepto social que habla del grupo, de la comunidad tradicional frente a esta especie de sálvese quien pueda en Occidente, de individualismo contra cualquier concepto de unidad, y que por eso el gran ideólogo de China, porque se habla de Xi Jinping, estoy buscando el nombre del que está detrás siempre de Xi Jinping, el gran ideólogo de todos estos años de China, es un señor que participa de esto que estoy diciendo, es decir, independientemente de los sistemas económicos y de los cambios políticos que pueda haber momentáneos, por encima de todo, la construcción de la sociedad se basa en valores comunes, no en valores individuales y nihilistas, que es lo que está perdiendo totalmente a Occidente. Oye, Javier, pero a ver, suponiendo que la situación es tan compleja que es como una cebolla y que empezando a quitarle capas a la cebolla, una de esas capas es el libro que aparece ahora y que están lanzando en Estados Unidos, de todas las cosas que supuestamente hizo Trump, y le sigues quitando los acuerdos, todo. ¿Qué es para ti lo que está en medio de la cebolla más urgente, más importante, prioridad, y que está llevando al mundo para allá o para acá o para donde sea? Pero ¿qué es lo que está en medio? ¿Cuál es la esencia de todo el grave problema? La esencia es que los últimos, desde el 2001 sobre todo, aunque ya antes, desde los años 90, toda la construcción neoliberal económica y social ha destruido, ha minado los pilares, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos de Norteamérica, los pilares de lo que era una sociedad y un Estado-nación. Digo las dos cosas, sociedad y Estado-nación. Y lo que se está gestando es la destrucción progresiva tanto de Europa como de los Estados Unidos. Y se está gestando no solamente por ese invierno demográfico que tiene la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, España, con repercusiones económicas y sociales, con esas cunas vacías, un invierno demográfico que también afectará a los Balcanes y que encima nadie puede hablar de etnias, porque cuando se habla de la desaparición de la etnia rumana dentro de 10, 15 años o de la etnia búlgara y sustituidas por las hoy minorías romaní y turca, lógicamente no se está hablando de un racismo, se está diciendo que el mismo derecho que tiene a existir la etnia romaní y la etnia turca tiene el derecho a existir la etnia rumana, la etnia búlgara y todas las etnias de Moldavia que está condenada a desaparecer, y poblacionalmente hablando, porque además
todas estas ideologías que han venido ligadas al neoliberalismo y que parecen que son ideologías progresistas de izquierda, por eso no me gusta el término izquierda, ni me gusta el término, el abuso del término fascista, porque están enmascarando realmente lo que era el concepto de derecha y lo que era el concepto de izquierda. Hoy día hablar de derecha y de izquierda, para mí, con el panorama político en todos los países, empezando por España, no tiene ningún valor, porque ni existen unas derechas en el sentido del conservadurismo, que tenía un concepto incluso social, y de la izquierda, que era o marxista o anarquista. Todo eso no existe, y lo que hay son fantoches populistas o actores, por así decirlo, tanto desde mi país hasta los demás, actores o malos actores que no saben hacer otra cosa que mirarse al espejo o estar en una especie de egolatría permanente. Y eso no construye país. Claro, bueno, pero la destrucción de Europa no es por error ni por torpeza, es porque muchos de los capitales sionistas quisieron hacer eso y lo están quizá logrando. A ver, José Francisco, tu contraste y sí, a ver, Javier, acaba rápido. Independientemente de los capitales sionistas o de los capitales, la responsabilidad de los pueblos como individuos, cada uno de ellos también es, porque decía Voltaire una frase, que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Y hoy día hay más necios en el planeta venerando cadenas que encima les llaman movimientos de liberación individual. Es decir, se ha roto la sociedad, se ha fragmentado la sociedad y se han fragmentado los estados-nación. Y eso lo único que está haciendo es a río revuelto, ganancia de pescadores, de todas estas alimañas que viven de la explotación de todo tipo de los seres humanos y de la degradación de los seres humanos bajo la pantalla de su liberación. Desde mayo del 68 para acá, el concepto de liberación se ha pervertido. ¿No quieres que te diga compañere en lugar de compañero? Bien, a ver, José Francisco, adelante, tu contraste y, bueno, ¿por qué están tocando tambores de guerra? O sea, ¿por qué le están atizando al fuego si primero sacan un libro que denuncia de que, ay, Trump quiere ir a la guerra, y ahora Blinken le está diciendo Taiwán que es un país para calentarle la sangre a China, y al rato hablamos de los misiles de las Coreas? Por favor. Un matiz, el libro no dice que Trump quería la guerra, el libro lo que dice es que Pelosi y Milley lo dijeron. Claro, obviamente. Claro, el matiz es importante. Pero la intención es esa, la intención es decir, Trump estaba loco, quería la guerra, ¿no? Obviamente Trump no lo dijo. No les importa decirlo, pero la idea del libro no es eso. Lo que el libro cuenta es que ellos lo hablan, no que Trump lo tuviera. Más que nada en honor a la verdad. Bueno, pues mira, la realidad es poliédrica. En algunos aspectos que ha mencionado Javier, pues coincido plenamente, en otros discrepo y en algunos creo que estarían necesitados de matización. Javier no deja de ser un estudioso y una persona inteligentísima que si le dejáramos hablar nos tendría 5 o 6 horas seguidas y seguro que estaríamos atentísimos a todo lo que dice porque siempre aprendemos. Pero yo creo que en algunas cosas... en líneas generales coincido con todo, pero en algunas cosas discreparía. El concepto de fascista ni lo hablo, porque eso ya no existe. Fascista es todo. Desde el tipo del bar que cierra a la 1 y no a las 3 por la noche, el concejal, fascista. Cualquier cosa que digas que no te gusta, pues tú eres fascista. Además, yo lo he comprobado. En un debate, en una ocasión, estaba discutiendo con un liberal. Y dije, bueno, voy a hundirle en la miseria. Y según estaba hablando y terminó, le dije, ¿tú sabes que eso lo decía Hitler? Y se quedó descompuesto, blanco, pálido, no sabía qué decir. Y dice, bueno, yo sí, creo que si decía eso, entonces ya no estoy de acuerdo. Dije, es decir, tú no tienes ninguna firmeza en tus principios, ni ninguna convicción en tus ideas, ni en tus análisis, ni nada. Si basta que la mera coincidencia con lo que diga otro sujeto ya tú te desdices, pues, ¿qué quieres que te diga? Y me lo estaba inventando. Es como si ahora mismo te digo, Roberto, que el 84,7% de las estadísticas que se dicen en televisión son mentiras, incluyendo la que acabo de decir yo. O sea, porque me lo estoy inventando. Pues esto es lo mismo. Entonces,
¿Somos izquierdistas? ¿No somos izquierdistas? Vamos a pensarlo. Este señor Milley está implantando durante décadas, desde sus puestos de mando, teorías y tesis que se generan en Anton Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Si eso no es ser izquierdista. 2. No es necesario cambiar las estructuras de poder de Estados Unidos para que las políticas y las ideas sean de clarísima raíz marxista. Por ejemplo, Cukor, la mamá del Black Lives Matter. Bueno, pues es así. Es decir, en Estados Unidos se han generado, hay un momento en la historia del siglo XX que después de la inmensa guerra civil europea de 1914 a 1945, se produce un verdadero corte, que es cuando aparece la contracultura, el movimiento hippie, el mayo del 68. A partir de ahí el proceso de descomposición se acelera y, evidentemente, tenemos que ver las cosas en esa perspectiva. Ha habido una progresión permanente y la pregunta que le has hecho, Javier, ¿cuál es ese gran fenómeno, la esencia del problema? Pues yo creo que una de las cuestiones que tenemos que valorar es la aparición de las nuevas tecnologías en todos los órdenes. Este programa, hace 40 años, no hubiera sido posible difundirlo como lo estamos haciendo. Entonces, la aparición de las nuevas tecnologías ha llevado a una aceleración de todos los procesos, a unos cambios drásticos y radicales y, sobre todo, a una masiva manipulación de las personas y de las cosas. Si la confusión ideológica y mental no es suficiente, la tecnología también está facilitando sistemas de control de las personas como no han existido nunca. Y por lo tanto está garantizada la anulación o la represión. Y eso es un dato que está ahí. Voy recorriendo un poco los temas que he tomado nota que se trataban. Una cosa que me gustaría destacar del libro, del papel de Milley, ha sido que este señor se acaba de cargar una de las bases de la supuesta democracia americana, que es el sometimiento del poder militar al poder político. Si el poder militar puede juzgar al poder político y decidir cuándo el poder político tiene razón o no lo tiene, de lo que estaremos hablando es de una tutela del poder político por el poder militar. Y cuando eso ha ocurrido en otros países, hemos llamado tercermundistas, países fracasados, estados fallidos. Es decir, la pureza de la democracia americana estaba por encima de toda duda. Pues ya vemos que no. La cuestión de Corea. Bueno, Corea es una discusión en el patio trasero de China, en la que obviamente forma parte de un todo y en el que obviamente va a seguir habiendo mucho que hablar y mucho que negociar. Y este movimiento de peones, que significa el lanzamiento de misiles, no significa en ningún caso que nada varíe en el fondo. Estamos con las espadas en alto y diciéndonos, bueno, tú estás ahí, yo estoy aquí, y ahora ya veremos. Pero sí hay una lectura de fondo muy importante. La lectura de fondo muy importante es que cada vez más Estados Unidos repite el patrón que, por ejemplo, ya aplicó en Afganistán. Que los afganos se defiendan por sí mismos. Fantástico. Ahora vienen diciendo que los coreanos del sur se defiendan por sí mismos. Y cuidado, Corea del Sur es el país con más militares en su territorio norteamericanos del mundo. Más que cualquier otro. El único otro país que está en una situación parecida es Alemania. ¿Vale? Pero es un país militarmente ocupado desde el año 50. Así parece una tontería, pero no lo es. Luego, la industria del armamento en Estados Unidos no es que funcione solamente como un medio de corrupción para los políticos mediante el cobro de comisiones por conseguir contratos. Es que forma parte esencial de la economía norteamericana. Si Estados Unidos no tuviese que estar vendiendo armas permanentemente y no tuviese una política militar con la agresividad de la que ha mantenido durante los últimos 25, 30, desde Vietnam para acá, ¿qué vendería? ¿Chicles? Va a ser que no. Y luego nos encontramos que a Australia, por ejemplo, le está ocurriendo lo mismo que le ha ocurrido a Alemania. A Alemania le dicen, oiga, mire usted, no compre gas ruso. Nos compra el nuestro, que es el triple de caro. Pero la geopolítica manda. Bueno, pues ahora mismo le están haciendo el mismo truco a Australia. Australia tiene comprometido un porcentaje de su Producto Interior Bruto con la economía china muy importante. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Australia? Va a plantar allí una docena de submarinos nucleares
tienen un problemilla. Si observamos, los chinos no tienen muchos portaaviones nucleares funcionando. Están construyendo el segundo, esperan tener 4 más aparte de estos 2 funcionando un poco más de 4 años, pero es que tienen un sistema misilístico contra los grupos antinaval y antiaéreo como no tiene Estados Unidos. La capacidad de China para contrarrestar ahora mismo, en términos tecnológicos, esa situación es inconcebible ahora mismo para nosotros. De hecho, las magnitudes de lo chino, sea en el terreno que sea, son tan amplias, tan grandes, que difícilmente podemos manejarlas como manejaríamos las alemanas o manejaríamos dimensiones más manejables. Y realmente el gran combate en este momento no es la periferia geopolítica que representan África o América del Sur o América Central, sino que es el mismo terreno de Mackinder, Pentalasia, la tierra de los 5 mares, Eurasia, sigue siendo, frente a la isla americana, sigue siendo el gran escenario del conflicto, de lo político. Y ese conflicto de lo político se resume en 2 posicionamientos. Un gobierno global, un mundo global, una sociedad global, la desaparición de toda característica, nota distintiva, identitaria, la disgregación de las comunidades en individuos y la aparición de los nexos legales del mercado como único fenómeno existente. Y frente a eso, que es el globalismo, que es lo que representaría Biden, Clinton, su marido Clinton, cualquiera de estos, tenemos un mundo que representa justo lo contrario, que son las civilizaciones milenarias. China, Persia, 3.000 años. Y tenemos una identidad muy fuerte, muy acusada. Y además son países a los que se ha forzado a la autosuficiencia tecnológica y energética. Lo que en un momento determinado podría percibirse como un castigo, en el largo plazo se revela como una ventaja para estos países. Había otra posibilidad, que era la posibilidad de cooperar con ellos, pero si cooperaban con ellos, estos países se dispararían por su potencialidad y dejarían atrás a la potencia hegemónica. Y la potencia hegemónica a día de hoy, el único recurso que tiene es el militar. Estados Unidos ya no es el país que controla la mayor parte del comercio. Estados Unidos ya no es el país que controla la mayor parte de la deuda, el mundo con él. Estados Unidos solamente tiene 2 cosas, el petrodólar y las Fuerzas Armadas. Y en cierto modo, cada vez más, una dependencia financiera de la City londinense, judía, clarísima. Bueno, ¿hasta dónde van a ir con el recorrido? Pues yo creo que lo que les va a parar no va a ser un poder militar equivalente. Creo que lo que les va a parar es que el crecimiento del planeta, el crecimiento del consumo de materias primas, de terreno, de recursos, de agua, porque muchas veces pensamos, voy a consumir una botella de agua mineral, fantástico. Para fabricar el plástico de la botella, ¿sabes cuántos litros se han gastado? Pues 4 litros 600, para hacer una botella de 1 litro. Y como eso, el consumo de agua cada vez, es decir, se está introduciendo en la materia prima y en los conceptos naturales un principio básico de la economía, que es el principio de escasez. De ahí que quieran privatizar el agua, de ahí que el agua empieza a tener un valor económico. Realmente pensamos que si el oxígeno no fuera abundante, ¿no estaríamos pagando por respirar? Pagaríamos por respirar. Si no lo hacemos es porque en este momento es tan abundante que carece de valor económico, pero el agua ya no. Hubo un momento que el agua era tan abundante que era gratis, pero ya deja de serlo. Y la tierra lo mismo. Los mayores tenedores de tierra en África son China. Es China. Entonces, progresivamente, la aceleración de la historia nos está planteando en un escenario que en los últimos 12 años hemos resumido 2 siglos de hace nada de tiempo. Oye, Francisco, José Francisco, a ver, tú que eres experto en militar y a mí que me encanta fijarme en los detalles más chiquititos que no
no se fijan, no nos estarán también dorando la píldora, como se dice en algunos de nuestros países, porque, a ver, están calentando, están tocando tambores de guerra ahí en Taiwán y ahora nos despertamos con que las dos Coreas parece ser que tuvieron una pesadilla y lanzan misiles, pero qué extraño, ¿no? O sea, Kim Jong-un lanza un misil a las 12 del día y a las 2 de la tarde ya tenían preparado Corea del Sur también lanzar sus pruebas. O sea, parece como que están de acuerdo. ¿Eso es una coincidencia militar? No es que, sino que se es consciente y se es conocedor del estado de la cuestión, del estado tecnológico y de la capacidad de la cuestión. Porque si verdaderamente pensase en uno de ellos que tiene una ventaja sustancial como para eliminar al otro, ¿crees que no lo habría hecho? Entonces es show, para tenernos a todos en la... ¡Ay, ya se van a la guerra! Es aquello de, pues oye, chavo, tú, vamos a ver aquí la neta de quién es el que puede más, ¿no? Y el que va más lejos. Nada más, es farol. Yo dobles parejas frente a tu trío, o yo tengo un trío y tú tienes un full, ¿esto qué es? Y luego, cuestiones fundamentales, para mí muy importantes, pero de las que se habla muy poco, es que en este momento hay una escasez tal de microchip, porque en primer lugar, ¿dónde se fabrican los microchips? Taiwán. El robot que los fabrica, ¿sabéis cuánto espacio ocupa? Ocupa el equivalente al espacio de un autobús. Para fabricar un chip así de chiquitito. Un autobús. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Con qué recursos se hacen? China esta semana acaba de hacer arrancar su primera central nuclear de torio. Otro dato. 2. Si en Taiwán se fabrican, no todos, porque hay otros microchips que se fabrican en Estados Unidos, que son mucho más antiguos, que no son punteros, pero que son necesarios para que funcionen cientos de millones de computadoras. Pero verdaderamente, en este momento, la cuestión, la pregunta que yo me hago es, ¿China se quedará con Taiwán por las bravas? Porque hasta ahora Estados Unidos no ha demostrado la voluntad de defender por las bravas a nadie. Y recuerdo a Hong Kong. Interesante. O sea, me callo que Javier tiene que decir ya en este momento para 4 horas tiene. Bien. O sea, que me callo que nos cuente algo. Venga, Francisco, Javier, y además te iba a hacer una pregunta, además de todo lo que tienes que decir, yo te iba a decir, en vista de que no se pueden ganar unos contra otros, pues entonces mejor nos cargamos la tierra, ¿no? Es decir, pues destruyamos la tierra, porque parece que todos andan destruyendo la tierra con una contaminación brutal. Venga, adelante. Eso ya lo llevamos haciendo desde el principio de la sociedad industrial y acelerado con la segunda y con la tercera revolución industrial. El destrozar la tierra y cargarse la tierra y no tener esa conciencia. Por eso los derechos de cuarta generación, primero fueron los derechos de primera generación, los derechos del individuo, luego los derechos económicos sociales, luego los culturales y luego los derechos también del medio ambiente, pero no las parafernalias que nos quieren vender, porque por una parte se habla de la agenda verde, pero luego sí se promueven 12 submarinos nucleares para Australia. Hay una pequeña contradicción, es decir, somos muy green, muy verdes, pero por otra parte estamos promocionando submarinos. Esto está muy ligado, querido Javier, porque entonces mientras nos cargamos la tierra y destruimos la tierra, le vamos a decir a la sociedad mundial muchas cositas que nos estamos peleando, aparecen libros, no sé qué, y mientras estamos ya colonizando Marte y la Luna, y adiós, ¿no? Porque hay determinados personajes, y ya no digo personas, personajes, que son totalmente nihilistas, y no me canso de decir el término nihilismo, la negación de todo y el principio de destrucción. Ya Nietzsche advertía del nihilismo pasivo, porque sí puede haber un nihilismo positivo si es un nihilismo activo que destruya malos valores para construir buenos valores. Pero, por cierto, un inciso en cuanto a Gramsci, que quería decir solo un inciso en cuanto a Gramsci. Se puede nombrar a Gramsci, Antonio Gramsci, sí, miembro del Partido Comunista, por cierto, con muchas tensiones dentro del Partido Comunista, como en todas las izquierdas,
de verdad y los partidos comunistas de entonces, porque, todos sus escritos los hizo en la cárcel, pero quería decir este libro del año 79 de mi amigo, creador de la nueva derecha francesa, Alain de Benoist, y aquí está la dedicación de Alain de Benoist en el año 79, en el cual me decía en este itinerario de la metapolítica, y lo que pretendía Alain de Benoist, y que luego ganó en Francia y lo logró en este vista de derecha, es crear con Gramsci dándole una vuelta a la derecha. Esto es tan viejo como los años 80. Es decir, se puede hablar de Gramsci y ser más de derechas que... Es que no sé que hay un símbolo de derechas, es que ni de derecha ni de izquierda. Bueno, se puede utilizar Gramsci y no ser de izquierdas. Y se puede utilizar a troscos, es decir, a antiguos trotskistas como Irving Kristol, y a fuerza de talonario que pasen a ser defensores de las teorías más derechistas habidas y por haber. Entonces, a lo que quería ir, a lo importante del aquí y del ahora, que era continuación de lo que decía mi contertulio y compañero. Era en relación a que si China, la República Popular China, la China continental, la única reconocida como país, único país, aunque haya dos sistemas, se le ocurriera invadir Taiwán. Yo no creo en tanto en cuanto que vaya a invadir de momento, y digo bien, Taiwán, pero lo que sí están haciendo los think tanks neocons conservadores y think tanks derechistas norteamericanos, por ejemplo, estoy pensando en el profesor Bernard Cole, profesor emérito del National War College, Colegio Nacional de la Guerra en Washington, que él decía hace unas horas, a cualquier POTUS, ya sabéis que llamo así a los presidentes de Estados Unidos, le resultaría muy difícil hacerse a un lado ante un ataque armado chino en Taiwán. Sin embargo, y esto es lo importante, sin embargo, es casi seguro que la decisión de intervenir militarmente en nombre de Taiwán se produzca solo a la luz de que Taipei esté haciendo los máximos preparativos para defender su propio territorio. Es decir, que compre armas. Y además, otro profesor de la Escuela Naval, en este caso Escuela Naval de los Estados Unidos, William Murray, cuando prescribió la estrategia del puercoespín, es decir, que si te invaden taiwanés, el ejército taiwanés tiene que resistir como un puercoespín a que lleguen los salvadores norteamericanos al menos unos días. Pero para eso tienes que hacer un gran adquisición de gran número de compra de armas móviles, de misiles tierra-aire portátiles, establecimiento de infraestructura crítica y de recursos de almacenamiento, y almacenamiento de una fuerza de defensa territorial de guerra de guerrillas. Es decir, van a vender al ejército profesional de guerra de guerrillas, que es el Ejército de Liberación Popular Chino, van a vencer 4 taiwaneses en Taiwán con guerra de guerrillas. Por eso, el ex jefe de Estado Mayor de Taiwán, Li Shiming, se retiró en 2019 porque pretendió hacer esta técnica o estrategia del puercoespín y tenía tantos enfrentamientos y tantas divisiones dentro de la cúpula militar de Taiwán que realmente, repito, Occidente estamos mal, porque vivo en Occidente. En Occidente estamos mal. La realidad es que países con historia, como decía Francisco José, se están llevando el gato al agua. Estamos hablando de la India, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, porque no olvidemos que lo que acaba de anunciar tanto Rusia como China, Rusia con la ruta del norte, no solamente que une Rusia, Azerbaiyán, Irán, India, que es un proyecto, por cierto, ya que tenían los persas de la dinastía safávida, es decir, es desde San Petersburgo a la India, Irán, a Azerbaiyán pasando, es decir, punto crucial, Irán. Pero es que además se están uniendo a ese proyecto toda Eurasia. Eurasia se está creando por necesidad y por las malísimas políticas de los últimos 20 o 30 años de los presidentes de los Estados Unidos, una unión de lo que antes eran contrarios. Rusia y China, Rusia de la URSS y la China de la República Popular China eran enemigos con Nixon. Se han logrado unir, aunque Rusia ya no sea comunista y la China vaya hacia el comunismo. Por cierto, el profesor que decía la eminencia gris de China, que se puede leer en internet en inglés, parte de sus textos, es Wang Humin, Wang Humin con H. Y este Wang Humin es el creador tanto de la ruta de la seda, de todas las estrategias anteriores a Xi Jinping,
y las que está teniendo Xi Jinping. Es el cerebro gris que tiene China. Y él habla de un concepto de aunar el confucianismo tradicional chino con el marxismo, entre comillas marxismo, entendido a la China. Porque no olvidemos que en donde ha triunfado lo que era la pretendida ideología marxista ha sido en los sitios donde Marx jamás pensó, hasta su muerte, que podría triunfar. Es decir, en países agrícolas poco industrializados o en fase de inicio de industrialización, como era la Rusia del último zar, y por supuesto un país agrícola total, como era China. Por lo tanto, leamos a Wang Huning, si queremos entender a China, leamos que la creación de las 5 nuevas ciudades que se van a hacer en Siberia, con capital de todos estos países de Centroasia, incluido China, es un refuerzo de la alianza de los chinos y de los rusos, alianza necesaria de dos pueblos que hasta ahora eran rivales y que tenían, por así decirlo, no se soportaban, porque los fronterizos nunca se soportan. Nosotros nos hemos llevado bien en la historia con Alemania porque no somos frontera, y con Francia nos hemos llevado mal. Eso se puede hacer extensible a todos los pueblos. La realidad es que el concepto Eurasia, la isla central, está fuerte. Pero eso no es parte del globalismo, o sea, es como un tentáculo globalista, ¿no? ¿O no? No, en tanto en cuanto no han perdido su carácter esencial de nación, es decir, de patria, tanto China como Rusia como Irán, pero han sabido aprovecharse de los capitales globalistas. Esto es la mejor fórmula del pensamiento dialéctico, es decir, me aprovecho del contrario jugando en la liga del enemigo. Eso sí, se beneficiaron de ese capital internacional de salarios más bajos, de talleres donde las cadenas de producción cada vez dependían más, decimos de los chips, es que hasta los contenedores, ¿por qué hay falta ahora de muchos materiales en Occidente? Porque los chinos han comprado la principal cantidad de contenedores, es el libre mercado. Han comprado todos los contenedores máximos que hay en Rotterdam, que hay en todos los puertos europeos y fuera de Europa, y ahora dicen, ¿queréis contenedores? Porque ¿quién empezó la guerra comercial? Porque cuando tú vas a una guerra o cuando inicias una guerra, independientemente de que seas, y no entro en las calificaciones personales de los POTUS, de sus capacidades cerebrales, cuando entras en una guerra tienes que estar preparado al menos con armas para ganarla. Cuando tú entras en una guerra comercial como la que se inició con el presidente, el genial, el magnífico, el resucitador de América, Make America Great Again, entró a una guerra comercial y ha salido con el rabo entre las piernas, porque ha provocado que China salga más reforzada, con COVID o sin COVID, y esto ya sería muy largo, aunar de guerra comercial y COVID. Y la realidad es que los pilares de países, naciones tradicionales, Rusia, con comunismo o sin comunismo, China, con comunismo y confucianismo, India, hinduismo y aproximación sí o sí con Rusia, porque está la ruta del norte, está la ruta de las repúblicas centrales asiáticas hacia el sur, todo esto para evitar China tener que pasar por el estrecho de Malaca, es decir, de lo que se evita, están formando el cuadrilátero, Australia, los británicos con su deseo ya caduco de querer tener otra vez el empire, los imperios que mueren no renacen, el que muere se le entierra o se le quema, pero no hay renacimiento, no hay Nosferatus. Entonces, el imperio británico es historia, el imperio de los Estados Unidos está pasando a ser en proceso de ser historia, y viejos imperios, pero renovados bajo otras dinámicas y estructuras, vuelven a tomar presencia en el mundo, porque China hasta el siglo XVI, bien entrado el XVI, era la primera potencia en el planeta. Han pasado muchos siglos y era hasta llegar a ser el taller del planeta, pero del taller del planeta ahora se está convirtiendo junto con Rusia, porque Rusia, con esta apertura del Ártico y de estas ciudades árticas, va a permitir que China
pueda ponerse, aparte de con trenes en Europa, se pueda poner a través de la ruta del Ártico sin tener que pasar por los estrechos de Malaca. Y luego el Pakafuz de Pakistán, Uzbekistán. Esto hará que desde los puertos de Pakistán también los productos chinos no tengan ya que pasen al Índico. Y algo que los anglosajones, digámoslo así, por no tocar otro término que iba a decir con ese, no querían nunca, era que los rusos llegasen al Índico y que los rusos llegasen al Mediterráneo. Pues señores, los rusos están en el Mediterráneo y se van a quedar largo tiempo, y los rusos se van a quedar con salida al Índico sí o sí, y en este matrimonio temporal, que no sé cuánto durará entre chinos y rusos, hace que los demás se queden apartados en la nada, en el nihilismo que predican, valores nihilistas en la sociedad y pérdida de poder de hegemón. Bien. Pues tu conclusión, Francisco.